Buenas noches a toda la audiencia, a los profesores que nos acompañan el día de hoy. La Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, cumpliendo con su objetivo más caro, que es la educación médica continua, ha invitado en esta ocasión a especialistas reconocidos en el área de diabetes. Hoy le tenemos a la profesora doctora Mafalda Palacios, al profesor doctor Jorge Jiménez y a la doctora Susan Benítez, que nos traen casos de la vida real, casos que vemos todos los días en el consultorio, no solamente en el consultorio de un médico internista, sino de cualquier especialidad, de un médico de familia, de un médico endocrinólogo, de un cardiólogo, porque son patologías que necesitan un manejo integral. Por lo tanto, a veces se necesitan varios especialistas que puedan atender a estos pacientes. No podemos desconocer la epidemia de este siglo, que es la obesidad, el ritmo de vida que tenemos. En general somos todos, trabajamos muchas horas y dedicamos pocas horas a nuestra salud, a comer bien, a hacer ejercicio, y poblaciones cada vez más jóvenes están teniendo eventos cardiovasculares que se pueden prevenir con un buen estilo de vida, y podemos ayudar también con algunas medicaciones. Entonces, eh, traemos los casos que nos van a ir presentando cada uno de los ponentes. Podemos hacer preguntas al terminar cada caso y así poder interactuar entre todos y aprender entre todos de estas patologías que nunca terminamos de aprender. Me acompaña hoy el doctor Hugo Celauro, que es el vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, y vamos a ser los coordinadores de esta actividad científica. Agradecer también al laboratorio Sanofi, que nos auspicia esta actividad, y mediante ellos podemos estar todos hoy aquí. Bienvenidos a los disertantes, bienvenido profesor Jiménez, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Estela, muchas gracias, doctor Hugo, muchas gracias, Carolina. En nombre del equipo de la profesora Mafalda, la profesora Susan y este servidor, para nosotros es un gusto, realmente, estimados colegas, comunicarnos de esta manera con ustedes y sin muchas vueltas decirles que nos apasiona esto, así que estaremos tratando de animarles a ustedes a que entren en la discusión de casos sobre algo, como siempre, muy actual, que es el riesgo cardiometabólico global, y lo haremos a propósito de 3 casos que se irán desarrollando por cada uno de nosotros y con la interacción de ustedes, que esperemos que sea realmente eso, muy interactivo. Así que realmente a este poderoso equipo de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, en la persona de la doctora Estela, el doctor Hugo y repito, Carolina, porque Carolina es la que nos convoca a todos y ahora se suma César en todo el equipo, un gusto poder desarrollar esta actividad. Sin más, entonces vamos al primer caso, ¿verdad? Una de las circunstancias que creo que les ha llegado en el material que tuvieron de promoción, decíamos justamente que la situación del riesgo cardiometabólico global, que empezó de alguna manera con como conocemos todos, por el síndrome X, síndrome metabólico, síndrome de Raven, que cumplió exactamente 32 años, o está cumpliendo en junio de este año, en la American Diabetes Association, en la conferencia Banting, que este año se va a hacer virtual. En esta semana, empieza mañana, dicho sea de paso, va a cumplir 32 años, que fue una conferencia Banting, cuando llamaba la atención el doctor Gerald Raven
sobre el síndrome metabólico, la coincidencia de insulinoresistencia y riesgo cardiovascular acumulado, cosa que realmente venía ya desde el año 1927. Esto fue cambiando de nombre hasta llegar a síndrome plurimetabólico, síndrome de insulinoresistencia, síndrome metabólico, pero su valor fundamental es el riesgo cardiometabólico global. Y en ese sentido es que vamos a desarrollar estos casos y el primero, sobre todo, que me va a tocar comentar. Y dejarles algunas cifras con esto que el CDC, el Center for Disease Control, este año, en marzo pasado, antes de toda la crisis pandémica, hacía su última cifra de obesidad, que es 4 de cada 10 americanos son obesos, que eso hace un 41 punto y tantos %. Y la profesora Mafalda nos va a decir en un momento dado cuál es la situación en ese sentido del riesgo cardiovascular global y particularmente obesidad en nuestro país, que ya lo habíamos hecho nosotros en un estudio hace muchos años y después el programa nacional lo ha actualizado no hace mucho también. Entonces, estamos realmente ante una oportunidad de intervención, que es el riesgo cardiometabólico, que es lo que tenemos que tener en mente, y en ese sentido es que vamos a desarrollar los casos. Profesora Mafalda, sí. Bueno. Yo hago el mío. Muy buenas noches, realmente un placer estar con ustedes en este momento y hablar sobre el tema de los números nacionales, como ustedes recién en la pandemia. Empezando a fallar un poco mi... entonces, ahí como ustedes ven en la pantalla, si ustedes ven de enfermedades no transmisibles, en los últimos datos que nos da el Ministerio de Salud, entre 2011 a 2017, que aparece cáncer muy arriba, pero si ustedes suman las tres curvas que tiene circulatoria, cerebrovascular, la tasa de mortalidad cardiometabólico es muy alta en el país. Y si ustedes se fijan en la encuesta de salud de la prevalencia de factores de riesgo, tanto conductuales como los, digamos, de origen relativamente genético, en este caso se dan ustedes cuenta que la obesidad es uno de nuestros problemas nacionales. Si ustedes se dan cuenta de lo que hablaba el profe, en el sentido de que el riesgo cardiometabólico viene desde largo y dando oportunidad de, digamos, de trabajar en los adultos jóvenes o en los adolescentes de manera a modificar aquellos factores de riesgo que son modificables. La obesidad, si bien actúa sobre una base genética, o sea, no hace quien quiere, sino quien puede, hipertensión, epidemia o diabetes. Sin embargo, la obesidad modula factores de riesgo y mejorando la obesidad, o sea, el grado de obesidad de los pacientes o volviéndolos a valores normales de peso, nosotros estamos mejorando tremendamente el estado metabólico proaterogénico de esos pacientes de manera a que desarrollen lo más tarde posible o sea, una cardiovascular. De ahí que nosotros bonus poblacional tenemos una población joven en la cual es muy importante empezar a trabajar y tenemos unos datos muy importantes también desde el punto de vista genética de hipertensión, de diabetes y de otros factores de riesgo de la población hispánica. Es muy importante empezar a trabajar en ello y este estudio que muestra claramente
que la severidad de la obesidad y el tiempo que esa obesidad está presente hace de que esos factores de riesgo proaterogénicos vayan desarrollándose y aparentemente personas sanas realmente tienen estado metabólico proaterogénico que podemos modificar si somos capaces de conseguir de que estas personas tengan un mejor peso, un mejor estilo de vida. Es importante tener en cuenta que la pérdida de peso debe recomendarse a todas las personas con obesidad, incluidas aquellas que teóricamente se creen muy saludables. Bueno, muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto compartir con ustedes sobre algo que nos apasiona a todos, por eso estamos acá reunidos. Y realmente, más que nada, les quería comentar un poquitito lo que vamos a hablar. Sabemos que la pirámide del tratamiento de la obesidad siguen siendo los cambios en el estilo de vida, que también tenemos las opciones farmacológicas para el tratamiento de la obesidad y ni hablar de la cirugía bariátrica. Estaremos repasando un poco de la farmacología de las drogas aprobadas actualmente para el tratamiento de la obesidad a largo plazo con los diferentes casos clínicos. Yo creo que ya podemos empezar con el primer caso sin más preámbulo. Sí, adelante, por favor, Susana, adelante. El primer caso creo que lo lleva el profesor Jiménez. Profesor Jiménez, está muteado. Sí. Ahí está. Julio es un varón que está muy consciente y preocupado. Tiene 44 años, tiene un sobrepeso de hace más de 5 años que no logra revertir pese a cuidarse bastante en la alimentación. Un BMI de 28, guiado por dietista, no es diabético, tampoco se conoce hipertenso, es ejecutivo de profesión, es muy activo físicamente, pues es arte marcialista desde muy joven y practica hasta hoy día. No es fumador, muy saludable él en sus hábitos, con antecedentes familiares cargados de diabetes tipo 2, la madre, y dislipidemia mixta, aparentemente también hipertensión, esto no lo tenía muy claro, tratadas ambas, el padre con hipertensión también tratado, y se realiza chequeos anuales como directivo de la empresa en la que trabaja. Las glucemias en ayunas nunca han sido mayores de 90 miligramos de decilitro, sí con una persistente hipertrigliceridemia, en promedio mayor a 250 en general, con HDL colesterol de menor a 35 en promedio, LDL mayor a 130 generalmente y colesterol total en general mayor a 200. Ha tomado y lo sigue haciendo regularmente ciprofibrato 100 miligramos por noche, esto en los últimos 2 años, indicado por su médico tratante. Recientemente, en un último chequeo clínico, el peso era de 94 kilos, con una talla de 1.82, PA, presión arterial de 135/78 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80 por minuto, el resto del examen sin datos que reseñar. Como manifestaba dispepsia frecuente y disconfort a nivel de hipocondrio derecho, viene ya con estudios laboratoriales y una ecografía abdominal que revela esteatosis hepática notable, sin litiasis a nivel de vesícula biliar y sin otros datos llamativos en el estudio. El laboratorio muestra una glucemia en ayunas de 92, una hemoglobina, un HbA1c de 5.6, 40 milimoles por mol, una GPT de 68, una GOT de 46, unos triglicéridos de 332, un colesterol total de 256, HDL colesterol 28, LDL colesterol 133, VLDL colesterol 65 miligramos de decilitro respectivamente, función renal normal,
microalbuminuria 8 microgramos minuto. Su médico tratante es muy advertido de todo el riesgo cardiovascular, y esto fue en una orina de colección nocturna. Y un electrocardiograma normal. La siguiente. El tío, que es bioquímico, le manifiesta, y ya se lo había manifestado en varias ocasiones, su preocupación por la situación metabólica y cardiovascular a futuro. Y Julio es consciente de sus antecedentes familiares, por lo tanto de su riesgo metabólico y cardiovascular y su dificultad suya, de él, para manejar el sobrepeso con el cual viene peleando hace tiempo. ¿Cómo plantearíamos la estrategia de manejo de este atribulado paciente, que es una persona muy instruida, muy consciente de su circunstancia? Y poniendo otra vez la lámina anterior, el slide anterior, por favor, podríamos ir a analizar su caso como el de un adulto que él hace 5 años que viene peleando con el peso, activo físicamente, tampoco no ha descuidado hacer diferentes tipos de dietas, pero no logra pasar del nivel de sobrepeso, obesidad en años ya anteriores, y es muy consciente, por eso venía chequeándose anualmente y tomando su ciprofibrato. Es la oportunidad realmente en este señor, aun cuando lleva alrededor de 5 años o más en esta circunstancia, es la oportunidad de, en primer lugar, que su riesgo cardiometabólico instalado per se, por él mismo, personalmente en él, además del riesgo cardiometabólico que tiene por los antecedentes familiares, crean una oportunidad para el médico tratante, en este caso al médico consultor, de llevar adelante una estrategia que pudiera hacer que él no progrese hacia una situación cardiometabólica compleja, como podría ser desarrollar en un cierto tiempo diabetes, desarrollar, aparte de eso, desarrollar hipertensión, porque tiene antecedentes familiares de hipertensión, y sumarse todo lo que conocemos justamente como síndrome metabólico, o se prefiere más decir hace unos años, de riesgo cardiometabólico global. Y la virtud de esta circunstancia de riesgo cardiometabólico global ha sido eso, llamar a la oportunidad de intervenir lo más decididamente posible. Indudablemente que sería interesante que resaltáramos algunos aspectos que hacen al riesgo de Julio. Y uno de ellos es que no es casual, él tiene, no es casual que esté resaltado, él tiene una dispepsia frecuente, disconfort en hipocondrio derecho y un hallazgo ecocardiográfico de esteatosis hepática. Ustedes saben que en los últimos años el hallazgo casi muy frecuente y casi lo teníamos como banal de la esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico o NAFLD, del acronímico de la sigla en inglés, ha pasado a ser de una trascendencia en salud en los últimos años muy importante. En primer lugar, por la mayor posibilidad de esteatofibrosis y la mayor posibilidad de progresión inclusive a situaciones oncológicas. En ese aspecto, hoy día está plenamente incluida dentro de lo que llamamos el riesgo cardiometabólico, porque inclusive hay literatura no muy de atrás, sino que reciente, que confirma el valor de la esteatosis hepática, la relación con el nivel de triglicéridos y lo que se llama el índice triglicéridos, de triglicéridos respecto a una serie de factores que permiten decir puede progresar más en el aspecto inclusive del riesgo cardiovascular. Entonces, en Julio tenemos una serie de elementos que aquí pasamos a la acción para decirle que realmente el estar él consciente y preocupado es como para estarlo y poner el énfasis en el manejo que hasta ahora ha sido poco exitoso. Y ciertamente lo primero de ellos pasa por la disminución de peso.
hasta ahora ninguno de los medicamentos, que hay algunos aprobados para manejar específicamente la esteatosis hepática, ha sido tan importante como el bajar de peso. Esa es una razón. Bajar de peso es importante por su nivel de triglicéridos, es importante por el riesgo cardiovascular en sí, es importante porque le va a dar comodidad y es un adulto joven que de ir progresando, es un adulto medio joven, progresando en este sentido, no solamente va a llegar a completar su riesgo cardiovascular, sino que va a ser la posibilidad de que haga un evento cardiovascular en algún momento, que también eso está refrendado por evidencia, y hace importante que realmente pongamos el acento en el descenso de peso. Y ahí se nos abre el abanico de posibilidades en este paciente. En primer lugar, contribuir a su preocupación, pero no preocuparlo, sino ocuparlo realmente de la mejor manera para que él logre bajar de peso, es lo más importante. Y para eso tenemos que echar mano a... Él hace actividad física, les digo, es una persona que realmente hace actividad como arte marcialista, hace sus entrenamientos, mucho más no le podemos pedir en ese aspecto, pero sí se abre la posibilidad de utilizar, y eso van a comentar mucho mejor, tanto la profesora Mafalda como la profesora Susan, sobre el aspecto de las dietas, que podemos abrir acá un abanico grande de posibilidades en cuanto a las dietas que hoy día no solamente ustedes, más de uno de ustedes habrá escuchado del doctor Roy Taylor, del profesor Roy Taylor, que ha puesto énfasis en la modificación del riesgo cardiovascular y sobre todo metabólico, en el sentido de reversión inclusive de diabetes y de riesgo metabólico global, con dietas en fórmulas y con el descenso de la normalización del peso, fundamentalmente. El caso de Julio es una oportunidad grande porque él no es diabético en este momento y con más razón ponerse en un plan de hacer una dieta que realmente puede llevarle a un descenso de peso sostenido e importante, es de gran trascendencia en su manejo. Deberíamos contribuir a eso, y eso también vamos a comentar desde el punto de vista, hace un momento dio un pantallazo la doctora Susan con respecto a recurrir o no a drogas. Eso está dentro de las posibilidades de acuerdo a la conversación con el paciente, pero el objetivo siempre es que descienda de peso, que disminuya de peso de una manera importante, porque Julio realmente está atravesando por una situación que está progresando y que puede llegar en cuestión de años realmente a ser una persona. Hoy día no hablamos de síndrome metabólico de una persona diabética. Una persona diabética tiene todo el riesgo metabólico instalado. La situación de Julio es la situación realmente del síndrome metabólico o riesgo cardiovascular. Y termino de redondear el diagnóstico en ese sentido. Tiene hipertrigliceridemia con HDL bajo, tiene hígado graso, tiene en este momento tiene hipertensión y tiene disglucemia. Tiene una disglucemia una glucemia que no llega ni siquiera a una situación de prediabetes, porque su hemoglobina glicada está 5.6, su glucemia en ayunas está 92, pero probablemente si le hacemos a él un test de tolerancia a la glucosa, probablemente estaremos teniendo niveles post-carga o postprandiales fluctuantes. Y esa es otra etapa importante en la cual razón por la cual hay que intervenir. Entonces, lo mandatorio en él es el descenso de peso, echar mano a lo que pueda ayudarle realmente a llegar al objetivo del descenso de peso. El tratar su hipertrigliceridemia, que lo viene haciendo ya, no podemos pedirle mucho más desde el punto de vista de su actividad física, como decíamos, pero recordar que triglicéridos es uno de los que más responde a actividad física. Julio está con actividad física constante y
toma ciprofloxato o ha estado tomando ciprofloxato hace un buen tiempo, podemos abrir la posibilidad del manejo de eso con fenofibrato, con otras drogas. En suma, se abre un gran abanico de posibilidades de intervención. Y finalmente, podemos intervenir también, y estamos autorizados a intervenir hasta cierto punto en su hígado graso, aunque este, como decíamos, va a bajar o puede disminuir, sobre todo, con la estrategia de descenso de peso. Pero existe hoy día medicación como, por ejemplo, una de las que está validada, no solamente metformina, pero sobre todo los inhibidores de PPAR gamma, como son la pioglitazona, por sobre todo, que es una de las pocas indicaciones hasta cierto punto reconocida de la pioglitazona para ayudar a disminuir el impacto de la infiltración grasa del hígado. Entonces, nosotros tenemos la estrategia con Julio sería fundamentalmente el descenso de peso y modificar eso que parece un destino, que es el llegar a tener el riesgo cardiometabólico global instalado, no solamente eso como su riesgo de evento cardiovascular, riesgo de diabetes en sí, que en este momento no es Julio un diabético, pero sí tiene todo el proceso por delante si es que no se interviene activamente. Entonces, es una oportunidad para el médico que debe tomar con decisión y debe por sobre todo persuadir a Julio o a un paciente como Julio a que esta es una oportunidad realmente de oro. Bueno, hasta ahí y podemos abrir si es que a los comentarios inclusive de los colegas y podemos ir matizando más con preguntas que si en este momento y si la moderación, los coordinadores creen y hay en este punto alguna pregunta, también podemos abrirnos puntualmente. Bueno, realmente es muy interesante este paciente, como decía el profe, y lo decía yo antes, es el momento de tomar acción y una acción bastante importante para evitar que Julio a los 50, 45, 50, 60 años tenga un infarto agudo del miocardio o alguna otra manifestación cardiovascular. Lo vamos a comentar más en detalle, pero la sola dieta, que sí hoy día tenemos muchas opciones, y la voy a comentar en el siguiente caso, realmente, y la actividad física que él ya realiza, la ventaja que tiene es que es varón. Los varones en general, con una dieta relativamente restringida, más actividad física, tienen mayores posibilidades de bajar de peso. Sin embargo, ese peso es poco probable que se mantenga en el tiempo. Hay que dejar abiertas las opciones. Las medicaciones anorexígenas existen muy pocas, quizás Orlistat pudiera ayudar un poco, pero al año 5 o 10 eso no le va a ayudar mucho tampoco. Entonces hay que dejar abierta la posibilidad porque Julio, a lo mejor con el tiempo tendremos que plantear opciones más drásticas, como por ejemplo una cirugía bariátrica. Yo quisiera hacer también unas consideraciones. Sí, doctora. Quería preguntarle en realidad, perdón, Susan, al profe, o sea, a los tres. En este paciente joven hay mucha expresión de insulinoresistencia, estamos todos de acuerdo. ¿Podríamos darle, cuál sería el valor acá de darle una metformina a este paciente para mejorar esa insulinoresistencia? Y ya que tiene un hígado graso, una combinación de metformina con pioglitazona, por supuesto, hacer el énfasis en un buen comer y en el ejercicio que el paciente ya hace. Entonces, mi pregunta es si le agregamos un insulino sensibilizador como primera medida, aparte de las medidas higiénico-dietéticas. Profesor, ¿qué opina sobre eso?
Gracias, doctora Estela. Sí, puede utilizarse, de hecho, utilizamos metformina en él en algún momento. Su tolerancia no había sido muy buena desde el punto de vista gastrointestinal, gástrico particularmente. Y aparte de eso, por eso mencionaba en algún momento lo de pioglitazona. El problema con la pioglitazona es que a veces hace un poco difícil el tema del peso y estamos otra vez en el mismo círculo vicioso. Pero desde el punto de vista de razonamiento muy correcto, doctora Estela, sí, lo que tenemos que modificar es su insulinoacción deficiente. Pero eso está ligado al sobrepeso, o sea que el énfasis está fundamentalmente en el peso. Y tenemos que, como decíamos todos, y se va a seguir agregando, tenemos que realmente hacer cuestión de que Julio baje de peso y echando mano a todas las posibilidades. Ya mencionaba muy bien Mafalda hace un momento y Susan va a mencionar también en las drogas posibles. En cuanto a modificaciones, todo está sobre la mesa como para poder utilizar en Julio, inclusive lo que ya mencionaba la profesora Mafalda, que es con respecto de cirugía bariátrica. Ahora, quizás no sale en este punto, pero sí lo traemos ya a la discusión. ¿Le ayudaría a este señor utilizar liraglutide? Liraglutide, ustedes saben, liraglutide es un GLP-1 agonista que tiene ya en este momento 28 años y que con la formulación del liraglutide es la más utilizada y la con mayor experiencia a nivel mundial. Y el liraglutide está indicado justamente cuando hay riesgo cardiovascular instalado o de enfermedad arteriopática en sí. Aun cuando no sea diabético, podría ser el tributario de utilizar liraglutide. Y ustedes saben que hay mucha moda en este momento de utilizarlo como medicación para el peso en una dosis diferente, 3 miligramos, no utilizar en la dosis que utilizamos en diabéticos, que es una dosis progresiva, 0,6, 1,2 y luego llegar a 1,8. En cualquiera de los casos, liraglutide produce una disminución de peso y por varios mecanismos, entre ellos por una acción mismo a nivel gástrico y por sobre todo una acción central, pero su beneficio está últimamente más en el aspecto cardiovascular. Y como Julio tiene una situación de riesgo cardiovascular en él y por antecedente, es un candidato para utilizar, pero no solamente por el peso, sino por lo otro, porque con el peso, con el liraglutide, él bajaría a lo mejor 2,7, 3 y algo kilos, más de eso no le podemos pedir a liraglutide. Y hay veces que sí, hay veces que desciende más, pero es una medicación costosa y que no se debe echar mano así nada más, ¿verdad? Pero tiene que tener una justificación y en este caso, si razonamos en grande, él podría beneficiarse en eso, de liraglutide, pero tenemos que considerar todos los factores. Eso no obsta, otra vez, el aspecto de su plan alimentario, de actividad física que hay que mantener y el manejo de su propia hipertrigliceridemia, como ya se viene haciendo. El objetivo es disminuir la progresión en su riesgo cardiometabólico. Y por eso hoy día está temprana la posibilidad de utilización inclusive de liraglutide. Se abre más. O sea que no solamente metformina, pioglitazona, pero el énfasis tiene que estar en el peso. Sí, gracias profesor. Susan, doctora Susan, te escuchamos. Sí, justamente quería hacer esa consideración, ¿verdad? Si bien es un paciente que tiene sobrepeso, aún no obeso, tampoco tiene diabetes, pero sí, como habías dicho, doctora Estela, tiene un marcador bastante fuerte de insulinoresistencia, como lo es la esteatosis hepática, ¿verdad? Y tiene una carga familiar. Habría que manejar los pros y los contras de cada medicación a instalar. En este caso, él
es un paciente con sobrepeso y con comorbilidades asociadas, tiene su esteatosis, tiene su dislipidemia mixta, entonces sí puede ser candidato a alguna medicación antiobesidad a largo plazo. Dentro de ellas yo me inclinaría, como bien lo dijo el doctor Jiménez, el profe, que idealmente el liraglutide, pero es muy difícil convencer a un paciente de entrada entrar con una medicación inyectable y además está el costo. Obviamente ahí entra mucho también el tema de la confianza médico-paciente y también explicarle las ventajas que tendría con esta medicación. Aparte de perder peso, el tema del riesgo cardiometabólico que estaría bastante, digamos, protegido con esa medicación. Es la única, digamos, entre todas que pudiera darle ese tipo de beneficio a más de la pérdida de peso. Se podría eventualmente también pensar en un anorexígeno, ¿verdad? A nivel central, o el Orlistat en combinación con un anorexígeno a nivel central, que también tenemos buena experiencia con el uso de ambos. Pero de que hay que intervenir en este paciente, hay que intervenir. Aparte de los cambios en el estilo de vida, hay que darle ya una terapéutica. Llámese metformina combinada con pio, llámese liraglutide, llámese fentermina, pero hay que intervenir. Esa es, digamos, yo creo la conducta en pro de este paciente que viene ya manifestando su preocupación. Gracias, doctora Susan. Doctor Hugo Celauro, ¿tenés alguna pregunta? En el panel de preguntas está reiterada esta inquietud de varios colegas, el doctor Marcial González, la doctora Mirta Cáceres, con respecto a que en este paciente en particular, ¿cómo se manejó? ¿Por qué llegó a manejarse mal el plan alimentario? ¿Dónde estuvo el problema del manejo de la ansiedad del paciente, del estrés, de que no entendió su plan alimentario o de que no lo quiere cumplir? Porque si hubiera hecho un plan alimentario normal, como bien mencionó Mafalda, los varones tienen la virtud, digamos, de que con pocas medidas de cambio en la dieta pueden hacer una gran diferencia. Y un hígado graso es tratable, obviamente, en primer lugar con la bajada de peso. Entonces la pregunta que más reiteradamente estoy viendo es, ¿en qué falló en este paciente en particular el plan alimentario? Y la segunda pregunta que quiero hacer al panel es, en un paciente que no está con sobrepeso, pero que viene con hígado graso y ya tiene una disglucemia, ya tiene glucemias que van entre 97, 105 en controles periódicos, ¿qué otro elemento terapéutico nos queda cuando no hay sobrepeso? Él realmente, doctor Hugo, viene peleando probablemente y consciente de que muchas veces fracasa con respecto a su dieta. Justamente por eso decíamos que hay que ayudarlo. Si bien él es una persona muy, muy instruida, el punto es que tiene diríamos, el signo de la persona que hace dieta, abandona, vuelve, y tiene que realmente, él quiere una solución porque no es capaz de hacerlo solo. Ese es su primer pedido de auxilio. Indudablemente que ha fracasado varias veces, pero no ha pasado de ese rango de quizás sobre todo por el hecho de ser muy activo físicamente, porque realmente es una persona sumamente activa físicamente. Es muy disciplinado, como arte marcialista que es, ¿verdad? Pero no logra con el tema de la dieta, indudablemente. Entonces, por eso es que decíamos que se abren todas las posibilidades, porque él está de alguna manera progresando en el tiempo, acumulando riesgo, ¿verdad? Y sí se impone, creemos nosotros, una intervención activa, valga la redundancia, una intervención de ayuda realmente, porque él viene pidiendo eso, aparte que el tío bioquímico le decía últimamente que podía él llegar a tener una circunstancia de mucho riesgo. Ahora, y se abre en ese aspecto drogas, como decíamos, puede ser liraglutide,
puede ser, inclusive últimamente podría ser, aunque él no sea hipertenso, pero sería un problema en ese aspecto de utilizar inhibidores de SGLT2, sobre todo por la modificación del riesgo cardiovascular y hoy día cardiorrenal. Él no tiene ninguno de esos instalados, pero tiene el riesgo, tiene probable por la carga familiar también, ¿verdad? Entonces se abre realmente y le ayudaría algo en peso. Entonces la intervención en este señor, que él necesita también una intervención medicamentosa porque aparte del ciprofibrato u otro fibrato que ya estaba tomando, y el énfasis en llegar a bajar de peso realmente, hacen que tengamos que, como médicos, un desafío de intervenir con la mejor posibilidad posible de éxito en cuanto al descenso de peso. Y en ese aspecto yo creo que se abren bastantes posibilidades medicamentosas, ¿verdad? Sopesando cada uno en sus riesgos y en sus posibilidades. Inclusive, como vuelvo a decir, mencionar que hay evidencia, sobre todo los que están mucho, hay evidencia con respecto a la modificación del riesgo cardiovascular por cirugía bariátrica. El punto es que es un varón también, un adulto medio, llevarlo a una cirugía bariátrica cuando no tiene una circunstancia metabólica muy, por ejemplo, diabetes, solamente por el riesgo cardiovascular, como dirían algunos, todavía se hace un tanto difícil. Pero es una cuestión que también debe estar sobre a la discusión y ir viendo cómo se progresa con cada medida. No sé si contesto en ese aspecto, doctor. Sí, clarísimo, clarísimo, profesor. Tengo pequeñas dificultades con mi micrófono, por eso no lo estoy apagando y como estrés, entonces pido disculpas. Pero quería hacer el comentario siguiente. Lo que es Stella, sí tiene un gran componente de insulinoresistencia, pero esa insulinoresistencia está ligada a su sobrepeso o obesidad. Nosotros le sacamos el sobrepeso o la obesidad y probablemente su estado metabólico va a volver a ser un estado metabólico adecuado. El problema, cuando preguntan por qué él no ha llegado y por lo que pasa, el trastorno de obesidad es muy complejo. Hay muchos factores en juego, entre ellos no solamente el que conozca de que tiene un riesgo metabólico muy alto, hace de que uno modifique inmediatamente su estilo de vida. Hay muchos condicionantes, entonces siempre es importante un apoyo psicológico a los pacientes que van a tener el apoyo emocional buscando el tipo de dieta más adecuado para este paciente y aún así y con la medicación que tenemos hoy día a mano, como decía, probablemente no va a ser a largo plazo muy efectiva. Porcentaje de pacientes como 20 o 30 con mucho espíritu, pensar 15, 20%, van a mantener un peso saludable a largo plazo. Pero la mayoría de ellos, uno hace el esfuerzo, pero con la mente abierta, pensando de que probablemente va a tener que ir a acciones más efectivas. Y realmente sí, la cirugía bariátrica es una opción. Yo reconozco, es cambiar una enfermedad por otra. Sobre todo las que son más efectivas, fundamentalmente las vías absortivas. Y las vías absortivas requieren un tratamiento bastante, un seguimiento y un tratamiento posterior. No precisamente muy laxo. Entonces, evidentemente, lo mismo hay que pensar en ello porque esta también es la etapa útil. A los 50, 55 años con una cardiopatía isquémica, tampoco es el momento de hacer una cirugía bariátrica, ¿verdad? Entonces, yo no es que esté sacralizando o poniendo de primero la cirugía bariátrica,
estoy simplemente diciendo de que en el mundo real, ¿verdad? Hay que manejar todas las posibilidades y en cuenta, este es el momento útil para él. Eso nomás es lo que quiero resaltar. Muchas gracias, profesora Mafalda. Podemos pasar al segundo caso. Profe Mafalda, te escuchamos. Sí, ella es Silvia, el dilema de Silvia. Silvia tiene 52 años de edad y actualmente se reconoce como y refiere que ella había empezado a subir de peso desde los 41 años, pero siempre sana, con sobrepeso, pero sana. Empresaria de gestión de eventos, poco activa físicamente, realiza caminatas los fines de semana. Sin embargo, admite dificultades con la alimentación. Soy ansiosa por la comida. Este es un tema en la mayoría de los pacientes en sobrepeso. Incluso ha tenido apoyo de dietista y psicóloga. Logró bajar unos 6 o 7 kilos y luego volvió a subir unos 5 años atrás. No refiere una historia ginecológica reciente. Tiene 3 hijos, embarazo sin complicaciones y el último a los 37 años. No se conoce con patología alguna, tiene varios análisis de laboratorio, mostraban que no era diabética ni epidémica aparentemente y no toma medicación. La mamá que tiene casi con 80 años, el padre también dislipidémico aparentemente, pero sin otros importantes. Y recuerda que con la menopausia a los 51 años alcanza su peso máximo, por entonces 90, tiene 1,69 de estatura y desesperada recurre a varios medicamentos, o a varios médicos y a varios medicamentos y prácticamente exige medicación. Había llegado a oír de Victoza, que es liraglutide, y lo había utilizado por 8 meses. Se aplica regularmente subcutánea llegando a 1.2 miligramos por día, perdón. No toleró 1.8 por náuseas, a veces vomitaba, cuidó la dieta. Si bien logró bajar unos 3 kilos de peso, abandonó porque las expectativas de ella con el costo del liraglutide lógicamente no cerraban. Actualmente viene a la consulta, pues ya llegó a los 93 kilos, está muy ansiosa, luce obesa, globalmente, sin estigmas, de una presión arterial, si uno es un poco exigente, 148/83, tiene un peso de 94.5 con ropa de calle y sin otros datos llamativos en el examen físico que pudieran indicar alguna otra patología. Trae laboratorio, dice soy obesa pero ya no sana. ¿Por qué? Tiene una glucemia límite 99 con una hemoglobina glicada de 5.8, está fluctuando, hipertrigliceridemia de 288 y un HDL de 33, un LL de 135 y el resto sin valor. ¿Qué hacemos con esta señora? Esta es la persona típica o la mujer típica que justamente en varios estudios en Estados Unidos, cuando se estudia el exceso de peso en mujeres, se va viendo cómo a medida que avanza hacia los 40 o 50 años y se acerca a la etapa posmenopáusica, va aumentando con todos los embarazos, las circunstancias de la vida, la falta de la actividad física, la falta de cuidado en la alimentación, llegan a un peso determinado a los 50 y tanto, con un riesgo cardiovascular importante. Ella
Aquí sí, evidentemente tiene datos de insulinoresistencia. Los triglicéridos son un marcador sencillo de hipertriglicemia y la otra, de insulinoresistencia. Y entonces, y encima, tiene una presión límite para arriba y una glucemia que está llegando a 100, con una hemoglobina LK 8 que ya pudiera indicar de que las postprandiales no son tan adecuadas. Entonces, es muy importante plantear en Silvia lo mismo que planteábamos en el paciente anterior, que es lo más importante de todo es bajar de peso y mantener ese peso a largo plazo. Cualquier descenso de peso que Silvia pueda hacer y mantener en el tiempo va a ser favorable a sus circunstancias. En la posmenopausia o en la etapa perimenopáusica, en las mujeres son más resistentes o con más problemas para bajar de peso. En esta etapa es aún peor. Y el tema es también el hecho de mantener el peso después de que se produzca la menopausia. Entonces, es muy importante hacer la educación de Silvia en el sentido de pedir actividad física. Ella solamente estaba haciendo actividades físicas algunas veces los fines de semana. Su trabajo no colabora porque al ser una organizadora de eventos tiene una serie de tentaciones no muy fáciles de resistir, ¿verdad? Y una persona ocupada es realmente difícil incluir en su vida la actividad física. La necesita, pero es muy importante. Entonces, me gustaría ver con ustedes las opciones que uno tiene para conseguir de que la persona, con la dieta y el ejercicio en general, fíjense ustedes a la derecha, se ve la efectividad. Con la dieta y el ejercicio, uno puede bajar entre un 3 a un 10%, pero se acerca más a 3 que a 10, y aparte de todo, mantener el peso es muy difícil. Con drogas se puede aumentar un poquitito más a 5 o 12%, pero la mayoría de drogas hoy pueden usar a largo plazo. En general son drogas que no van más allá, con un porcentaje de 5 a 10% al año ya es todo un logro. Y la medicación supervisada combinando dieta más drogas, llega un poquitito más alto porque dentro de todo es muy supervisada, es con un coach de manera a estar permanentemente, pero eso no puede durar toda la vida. Entonces, en general, el problema no es cuánto baja, sino el problema es cómo se mantiene en el tiempo. Las cirugías, aquí hablan de un 15 a un 30%, en realidad las cirugías bariátricas tienen mucho mejores resultados, pero también las bariátricas con el tiempo y sobre todo dependiendo de qué tipo de cirugía bariátrica se use, es en general la mayoría de los pacientes van subiendo de peso con el tiempo. La cirugía, el bypass, es lo que mejor funciona y el que mejor mantiene en el tiempo. Para la banda gástrica, ustedes conocen muchísima gente que los resultados fueron muy buenos al principio, pero después el paciente o la paciente va subiendo de peso nuevamente. Entonces, una de las cuestiones que surgen y que está muy de moda son los diferentes tipos de dietas que se pueden utilizar, y entre ellas está de remoda la dieta keto. La dieta keto es una dieta que lo que incluye es fundamentalmente aumento de grasas y proteínas y una disminución de carbohidratos a límites muy importantes. Y de repente colisiona un poco con lo que toda la vida nosotros les enseñamos a los pacientes. La dieta saludable era comer
verduras, frutas en abundancia y no comer grasa, sobre todo para el corazoncito. El tema es este realmente, que en este momento una de las dietas más efectivas es la dieta keto. Está también la dieta paleo, ciertas características parecidas, y en general la dieta mediterránea. Si uno revisa los resultados en general a largo plazo, muchos de ellos tienen resultados similares a largo plazo allá al final, pero la que tiene resultados más pronto, digamos, con mejor aceptación del paciente en este momento por lo menos, es la dieta keto. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué efectos metabólicos tiene? A uno de repente le asusta un poco, y a mí me llamó mucho la atención en un momento dado, el homenaje que se le hacía a por el tema de la efectividad de su dieta. Y entonces uno ve, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Que el descenso de peso es muy importante y que es muy interesante y se mantiene relativamente, y que en relación a los factores de riesgo, la mayoría de ellos no se ve precisamente empeorado, sino al contrario, mejorado. Si ustedes ven a la izquierda, abajo a la derecha, perdón, se ven relativamente con una dieta keto. Hay mucha gente que, así como los veganos son realmente muy fanáticos de su dieta, de repente se vuelven muy fanáticos de la dieta keto. Y de hecho hablan de asumirlo como un estilo de vida. Yo no iría tan lejos. Estos primeros resultados son muy interesantes. Fíjense ustedes de que inclusive efectos antiinflamatorios, yo esperaría un poco más para hablar de que realmente no tiene efectos negativos en diferentes temas, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Pero de hecho, estos son los resultados que existen en este momento, incluidos estudios, metaanálisis, que muestran claramente de que aparentemente tiene efectos positivos y estar asociado su efecto positivo a la disminución de la insulinoacción deficiente que tienen los pacientes con obesidad. Al sacarles o al mejorar el peso, mejoran la mayoría de estos resultados, pero debería de alguna manera mayores. Existen otras manipulaciones que se hacen con la dieta, como por ejemplo hacer ayunos intermitentes, algunos de 12 horas, otros de lunes a viernes y sábado y domingo, no. Hay o ciertos horarios de comida que aparentemente tienen también efectos positivos. Sin embargo, las dietas, si ustedes ven arriba a la izquierda, se compara la dieta, la restricción intermitente con una restricción permanente y prácticamente los resultados son los mismos. Esas son las dietas muy bajas en calorías que a veces son muy difíciles también de mantener en el tiempo, y en la mayoría de ellas son efectivas, pero el problema siempre es el mantenimiento a largo plazo. Si ustedes ven a la derecha, se ven efectos cardiometabólicos sobre los factores de riesgo. Y ven ustedes que en la mayoría de los casos mejoran los datos en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos en relación fundamentalmente en su insulinoacción. Y en los diabéticos, su control metabólico desde el punto de vista de su diabetes. Pero ya el tema es el Lucas-Hicks es uno de los estudios a largo plazo en diabéticos, ¿verdad? Que muestra claramente que uno puede conseguir con una intervención en el estilo de vida seguido inclusive a 8 años,
que mejore el peso y que se pueda mantener. El problema es el porcentaje de pacientes que lo hacen. Y el hecho de disminuir de peso no solamente mejora su estado metabólico, sino mejora otros trastornos asociados al exceso de peso. El liraglutide ya lo hablamos suficiente con el profe y es muy efectivo y en algo, pero tampoco hay que pedirle milagros. Hay que ser muy sincero con los pacientes. Hay algunos, hoy escuché varias personas que dicen bajó 30 kilos con el Erbitux. ¿Sí? Habrá uno de los medicamentos habrá sido liraglutide o una dieta asociada a algún tipo de dieta, pero no se le puede atribuir o no se puede cargar solo sobre el liraglutide el hecho de el descenso de peso o de alguno LP1 que también tienen el mismo efecto. Si ustedes ven a la izquierda, abajo, se ven la mayoría de las posibilidades de intervención y la mayoría de estas intervenciones están relativamente no recomendadas. Entonces, es muy difícil encontrar medicación en este momento que pudiéramos usar salvo GLP-1. En cuanto a los inhibidores de SGLT2, sí, hay pérdida de peso en los pacientes que tienen glucemia por encima de 90 en algún momento, porque su efecto fundamentalmente es bajar el nivel de glucosa. Y hay pérdida calórica en el momento en que el paciente maneja glucemias mayores a 900, porque o si no, prácticamente no tienen efecto, ¿verdad? Porque su único efecto es bajar el nivel de renal de la eliminación de glucosa. Entonces, he visto también, y lo digo ya ahora para no olvidarme, de que ciertas pacientes con una total metabolismo glucosado, por decir de alguna manera, o sea, tolerancia a la glucosa absolutamente normal, están indicándole a los pacientes para bajar de peso. Los inhibidores no son para bajar de peso. La mala utilización de las drogas después puede causar serios problemas. Entonces, y sobre todo no van a ser efectivas si el paciente no tiene hiperglucemia o una glucemia mayor a 100. El organismo trata de compensar eso, hace mecanismos de compensación y esos mecanismos de compensación hacen de que también sean menos efectivos. Entonces, los diferentes tipos de cirugía, y aparte de eso, existen otros tipos de dispositivos gástricos como el balón, y hay una variedad enorme, pero en ninguno de ellos ha demostrado realmente efectividad a largo plazo y tampoco ha demostrado ser mejor que la cirugía bariátrica y el bypass, ¿verdad? Pero aún así, tanto el bypass como cualquier otro tiene sus razones de no funcionar porque evidentemente no fue bien elegido el paciente. Cuando el paciente tiene otros trastornos por los cuales tiene el peso que tiene, a veces no es tan fácil y causamos más problemas. Ahora, en esta paciente, por ejemplo, yo, aparte de intentar la dieta, la actividad física y alguna que otra medicación como Orlistat, liraglutide a ella ya no le va a convencer, ¿verdad? Y alguna otra medicación que nos pueda ayudar y cercanos. Si con eso no mejora, se plantearía la posibilidad de una cirugía bariátrica, está en el límite. Y nosotros tardamos mucho, recuerden ustedes que las cirugías bariátricas se indican siempre por debajo de los 60 años. Pero este estudio demuestra que la recaída, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, el hecho que el haya vuelto a tener alguno de los trastornos metabólicos que tenía en el momento de la cirugía bariátrica, sin embargo, los efectos a largo plazo y sobre todo sobre el estado metabólico global del paciente se mantienen. Y eso es muy importante a tener en cuenta. No te copiamos, doctora Mafalda, no sale tu voz.
Sí, perdón. ¿Me escuchan? Ahí volvió. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me escucharon todo el comentario o no? La última parte es lo que se nos perdió. Decía yo que aún en los pacientes, que aquellos, por ejemplo, que fueron sometidos a cirugía bariátrica ya en estado de diabetes y con un estado metabólico mucho más alterado, aún así, si esos pacientes a largo plazo vuelven a tener alguno de esos trastornos metabólicos, su estado metabólico siempre mejor al que tuvieron previo a la cirugía, y sobre todo en aquellos pacientes que fueron sometidos a bypass. Correctísimo. Hay una pregunta que es muy, digamos, frecuente en el grupo de los colegas que están conectados a través de nuestra página de Facebook, que es que muchos de estos pacientes, como el ejemplo anterior y evidentemente tienen un muy mal manejo del estrés. Y eso es una cosa que nosotros vemos frecuentemente en el consultorio. Pacientes que recurren no al internista o al nutricionista o al psiquiatra siquiera, sino que van directamente a la cirugía bariátrica por su cuenta, se operan y a los 5 años están exactamente con el mismo peso con el que habían comenzado porque realmente no hicieron un tratamiento psicológico, un manejo del estrés. Y esos pacientes han creído muchas veces que con solo la cirugía se iban a curar de su obesidad. ¿Qué opinión le merece a la mesa sobre cuál sería el enfoque más adecuado para manejar el estrés de estos pacientes? ¿Cómo tendríamos que plantearlo? Es fundamental la elección de los pacientes que van a ir a cirugía bariátrica. Y es fundamental la intervención de la psicóloga para identificar los pacientes, ayudar al manejo de la ansiedad de esos pacientes y también si hay que recurrir a otro tipo de mecanismo o ver alguna manera de que consiga manejar su estrés o dirigir su estrés a otra cosa que no fuera la comida, esto es muy importante. Si elige bien los pacientes, probablemente estos riesgos disminuyen. Pero si uno eligió mal el paciente la otra cosa, el paciente tiene falsas expectativas con respecto a lo que va a hacer su vida después de una cirugía bariátrica, eso es un desastre. ¿En qué sentido? Primero, que no hacen su seguimiento, no hacen su tratamiento de reemplazo desde el punto de vista vitamínico, que ustedes saben perfectamente que hay que hacer. Calcio, vitamina D, ácido fólico, hierro, vitamina B12, intramuscular, ¿verdad? Estos casos. Entonces, esos pacientes van directo, cambiamos un problema por un problema más importante. Y la otra cosa es, muchos de estos pacientes terminan internados en una especie de síndrome pseudo-oclusivo en el momento que hacen un atracón, ¿verdad? O en muchos casos hacen lo que se llama el efecto dumping, ¿verdad? Y entonces, esos son pacientes mal preparados y realmente con un problema psicológico de base no resuelto, esos pacientes muy mal elegidos. Gracias, doctora Mafalda. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Doctora Mafalda, ¿cómo le trataríamos a esta paciente? Porque esta señora ya está en etapa de menopausia o perimenopausia, tiene riesgo cardiovascular alto por su situación actual. Entonces, ¿qué le indicaríamos aparte que de lo que ya escuchamos, la dieta, los fracasos que ya tuvo, la liraglutide que tomó y que no era lo correcto? Pero ¿con qué indicación del médico saldría esta paciente del consultorio? Lo primero que podemos intentar es
conseguir una buena educación desde el punto y un seguimiento desde el punto de vista nutricional. Elegir la dieta que a ella le va a venir a estimular para el peso que ella necesita. Esa es la primera fase. El apoyo psicológico que necesita es muy importante. Ella necesita como un psicólogo coach que le a digamos, manejar su ansiedad por la comida y derivar la ansiedad por la comida a otro tipo de desahogos, por decir de alguna manera. No es fácil, por eso llegamos así, pero es importante. Y en cuanto a medicación, en realidad se le puede a proponer liraglutide, a ver qué efectos positivos. Ella ya tiene indicaciones para el liraglutide porque tiene alteración de su estado metabólico y se le puede asociar a metformina. ¿Cuál va a ser el problema? Es que ambos medicamentos, y más aún si le agrego Orlistat, el problema va a ser gastrointestinal. ¿Está? Tanto el liraglutide como metformina y como también el Orlistat pueden causar trastornos tipo diarrea. El Orlistat causa diarrea, de hecho, si ella su dieta. Si ella cumple su dieta no va a tener problema, pero existe la posibilidad de que tenga muy frecuentemente. Náuseas. No me importa que tenga náuseas, al contrario, prefiero que tenga náuseas, porque entonces lógicamente la idea es que justamente coma lo menos posible. Y necesita, sí, si dan las circunstancias, tener un personal trainer, ¿verdad? Si eso no funciona, tenemos que intentar ver cuál va a ser su perfil para ver si es que podemos llevarla a cirugía bariátrica. Gracias, profesora Mafalda. Es evidente que esta paciente necesita un tratamiento multidisciplinario. No es fácil, pero es una realidad que tenemos en los consultorios todos los días. Vamos a pasar al tercer caso. Le vamos a escuchar a la doctora Susan Benítez con el siguiente y último caso. Doctora Susan, la escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ok, ahora enseguida les voy a compartir un ratito. Este es el tercer caso clínico. Hablamos de la impotencia de Juan por no lograr el control de su obesidad y diabetes. Este Juan López es un paciente de sexo masculino de 48 años de edad, conocido portador ya de diabetes tipo 2 desde hace ya aproximadamente 5 años, en tratamiento con insulina glargina 40 unidades día y metformina 850 miligramos, 2 comprimidos por día, conocido hipertenso, en tratamiento con telmisartán 80 miligramos día y lercadipina 20 miligramos día, dislipidemia en tratamiento con atorvastatina. También es un paciente portador de apnea del sueño en tratamiento con CPAP. Este es un paciente en donde ya vemos una historia de sobrepeso desde la adolescencia. Es un paciente que nos relata en su historia un sobrepeso que viene desde joven, adolescente, que fue acentuándose con el correr de los años. Es un paciente que no acostumbra a fumar, no fumador, tampoco alcohol,
y refiere que últimamente no puede hacer actividad física por presentar dolor en ambas rodillas. Entre sus antecedentes familiares, tiene una madre obesa, tiene un padre con diabetes tipo 2 y varios hermanos que tienen sobrepeso y también diabetes. Este es un paciente que ya realizó múltiples visitas a lo largo de su vida a la nutricionista, logrando incluso bajar de peso hasta 15 kilos, pero con reganancia posterior. Tiene un peso actualmente en su primera visita de 133.7, una talla de 1,62 y un índice de masa corporal de 50. Entre sus laboratorios, en lo más resaltante, su glicemia de 167, una hemoglobina glicada de 8.9, una urea de 35 y una creatinina de 0,9, una buena función renal. El colesterol 210, LDL de 124 y HDL de 34, triglicéridos de 192. ¿Y qué plantearíamos a este paciente? Este es un paciente ya con un riesgo cardiometabólico más que establecido, o sea, ya está con una enfermedad como lo es la diabetes tipo 2, una enfermedad cardiovascular evidente y una obesidad mórbida. Es un paciente que acudió a la unidad de obesidad del Hospital de Clínicas donde trabajamos con un equipo multidisciplinario como para poder enfocar en forma global este tipo de pacientes. Ahí admitimos a partir de IMC de 35, ¿verdad? Y evidentemente este paciente ya necesita algo más, como diría, para poder controlar su obesidad y su diabetes. Me gustaría primero hacer unas disquisiciones como para ver que ustedes vean la gama de medicación que podemos tener y que cómo hacemos para elegir, ¿verdad? O cómo podemos elegir. Eso es muy importante, que la terapia, tanto para la obesidad como para la diabetes, debe ser individualizada en el contexto del paciente y con el paciente debemos elegir la medicación oportuna. Obviamente que a este paciente en la unidad de entrada le planteamos una cirugía bariátrica por el grado de obesidad que tiene y por la historia de obesidad. Como ustedes saben, tiene unos antecedentes familiares muy cargados. Tiene una madre obesa, un padre diabético y es probablemente un paciente, como diría, que no eligió ser obeso, ya nació siendo obeso, probablemente genéticamente, y contribuyendo el tema del medio ambiente llegó a donde está. Un paciente muy preocupado y ocupado, en donde nosotros podemos plantear y hablar directamente con él. De hecho, lo hicimos y él de entrada no aceptó la cirugía bariátrica. Prefirió hacer la intervención medicamentosa con los cambios en el estilo de vida. Bueno, ¿qué medicación podemos elegir? Y tenemos hoy día que en el consenso ADA y la europea en el año 2018 se unieron para abordar la obesidad dentro de las guías de la diabetes. Por supuesto, considerando siempre como pilar fundamental los cambios en el estilo de vida, la terapia farmacológica, el tratamiento no quirúrgico con las dietas hipocalóricas extremas y considerando la cirugía metabólica. Esto es más o menos lo mismo en un paciente con diabetes, es la guía establecida. En primer lugar, en un paciente con diabetes y sobrepeso y obesidad sigue siendo la metformina la droga de elección, pero cambiar un poquitito en el sentido de que como segunda droga se incluiría a un agonista análogo de GLP-1 o un SGLT2, ¿verdad? En ese caso, este paciente no estaba usando ninguno de los dos al momento de la consulta. Y obviamente implementar las estrategias para maximizar su pérdida de peso.
Esta es la guía, como para que ustedes vean que cambiaron un poquitito. Anteriormente nos basábamos estrictamente en lo que es la guía del Colegio Americano de Endocrinólogos del año 2019, en donde ellos basan más que nada el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en un modelo más basado en lo que son las complicaciones. No tanto ya enfocarnos al BMI. El BMI está como un marcador, pero debemos enfocarnos en lo que son las complicaciones de nuestro paciente en sobrepeso y obeso y ser un poco más proactivos, lo que decíamos desde el principio, abordarlo desde el vamos, incluso con la cirugía bariátrica. Como ven ustedes ahí, en un paciente que no tiene complicaciones, es un estadio 0, con un BMI de más de 25, ¿verdad? Y un paciente con complicaciones moderadas o leves está en el estadio 1 y un paciente con complicaciones severas en el estadio 2. Y ven ustedes cómo va progresando de acuerdo al logro de cada paciente. Si no logra este paciente su objetivo con la terapia del estilo de vida, vamos a los fármacos, y dentro de los fármacos tenemos el arsenal que hablamos, que vamos a volver a tocar un poco más adelante, y obviamente progresar a la terapia de cirugía bariátrica. Y un poquito más que nada para repasar las complicaciones de la obesidad, porque a veces nos olvidamos un poco que tenemos varios tipos de complicaciones. Las biomecánicas, y ahí tenemos el reflujo gastroesofágico, la osteoartritis, la apnea del sueño, la incontinencia urinaria, las cardiometabólicas, que es por todos conocidos, no olvidar la esteatosis, el síndrome de ovario poliquístico, y otras como los cálculos biliares, los déficits de andrógenos, algunos tipos de cáncer y los desórdenes psicológicos, como lo estuvimos hablando, forman parte de las complicaciones. Y este paciente que ya tenía totalmente establecida la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Hablando un poquitito de los fármacos, ¿verdad? ¿A quién le vamos a indicar un fármaco antiobesidad? En un paciente que tiene un IMC más de 30, si no tiene comorbilidades, pero si ya las tiene, algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, con un IMC de 27 ya estamos autorizados a usar un fármaco antiobesidad. Y tenemos las drogas que actualmente están aprobadas para el uso a largo plazo en obesidad. Y ustedes ven ahí, en nuestro país disponemos del liraglutide, que ya fue hablado. También disponemos de la fentermina topiramato, que es una combinación de drogas, ambas ya conocidas desde hace un tiempo. Fueron aprobadas en el año 2012. La fentermina, como ustedes saben, es una amina simpático-mimética que lo que hace es producir una supresión, un efecto de supresión del apetito a nivel central. El topiramato también es una droga ya conocida por todos desde hace años, utilizada también como anticonvulsivante e incluso en el tratamiento de la migraña. Y lo que se vio es la asociación de ambas, digamos, tiene un efecto sinérgico en el tema de la supresión del apetito. La lorcacerina es una droga también que contábamos nosotros, fue aprobada en el 2012. Es un agonista de la serotonina que actúa también a nivel central en el núcleo arcuato, actuando sobre la propia melanocortina, produciendo también un efecto de supresión. Esta droga fue retirada este año en febrero por la FDA porque se vio un aumento en la incidencia de cáncer en los pacientes que la consumían. Esta es una droga que realmente usamos mucho nosotros en la unidad de obesidad y que la conocemos bastante, y que incluso tiene un estudio aprobado de seguridad cardiovascular, el Camellia-TIMI, que es de seguimiento a 3 años. Y en ese estudio se vio que la droga era muy segura a nivel cardiovascular y que se la podía utilizar, pero justamente en ese mismo estudio se vio que hubo una incidencia un poco de 7.1 contra 7.4 de incidencia de cáncer
en el grupo de pacientes estudiados, por lo cual la FDA recomendó su retirada del mercado. Y la otra droga que en nuestro país no tenemos es la combinación del naltrexona-bupropion. La naltrexona es un antagonista opioide que se utiliza también en la adicción. El bupropion es un antidepresivo, pero también se usa también en la deshabituación tabáquica. Ambos supresores del apetito, que también se potencian al ser utilizados en forma conjunta. Y acá no está resaltado el Orlistat, pero el Orlistat también es una medicación aprobada ya de años atrás. Por eso no la puse, porque no es una droga nueva, yo creo que todos ya la conocen. Y que también se puede utilizar a largo plazo. Acá en este diagrama podemos ver los diferentes estudios por los cuales fueron aprobados las diferentes drogas, y ven ustedes ahí que la droga más potente, ¿verdad?, según los estudios, es la combinación fentermina-topiramato en el descenso de peso, logrando hasta casi un 9% de pérdida de peso al año, ¿verdad? Liraglutide, con sus diferentes scale, porque tienen varios trials de liraglutide en diabetes. Primero obviamente fue aprobada, posteriormente aprobada en obesidad. Después la combinación de naltrexona-bupropion, el lorcaserin, que tiene un modesto descenso de peso, el Orlistat y la fentermina sola, que también se la puede utilizar a largo plazo. Acá nada más para resaltar, ¿verdad?, y comparar, ¿verdad?, los diferentes tipos de droga. Y vemos que el Orlistat y la lorcaserina, por ejemplo, son menos efectivos en el peso, pero tienen menos efectos secundarios que el resto de los medicamentos. O sea, por decirlo así, son las que menos problemas nos pueden causar. Que la fentermina-topiramato es uno de los más efectivos disponibles, ¿verdad?, en potencia, y que la combinación de naltrexona, bupropion y liraglutide son más o menos similares en efectividad, tienen más efecto, pero tienen más efectos colaterales que el Orlistat y lorcaserin. Más potencia, pero más efectos adversos. Y hablando un poquitito de la cirugía bariátrica, yo creo que ya lo hablamos bastante, entonces voy a pasar medio rápido. Los criterios: es fundamental la elección para un paciente bariátrico, y por eso es muy importante el abordaje prequirúrgico, que muchas veces el paciente, en la necesidad y en la ansiedad, como que convence al médico que ya quiero operarme y no pasa por alto muchas cosas. Y es muy importante el seguimiento previo, es decir, el abordaje multidisciplinario con el psicólogo, con la nutricionista, si hace falta el psiquiatra, el endocrinólogo. Es decir, es muy importante toda esa serie de consultas prequirúrgicas que debe realizar y todos los estudios prequirúrgicos, porque realmente, si el paciente no fue bien seleccionado, tenemos una tasa de reganancia bastante alta. Entonces, mismo el paciente se queda un poco decepcionado, y ni hablar los médicos. La otra cosa es que a veces el paciente lo perdemos porque viene, hace su prequirúrgico y finalmente se opera y desaparece. Y lo encontramos a veces con alguna complicación seria, internado o embarazada, ¿verdad? Ocurre muy frecuentemente en las mujeres jóvenes. Entonces, todas esas cosas son fundamentales para la elección del paciente. Y acá ven ustedes los criterios de exclusión, ¿verdad? Obviamente que es muy importante descartar cualquier enfermedad endocrina, abuso de drogas o alcohol. Ese paciente no es candidato para una cirugía bariátrica. Alguna enfermedad psiquiátrica severa que no está controlada. Y obviamente la falta, nosotros no podemos dar bien cuentas en varias consultas. Con una consulta es muy difícil conocer al paciente, por eso es muy importante el seguimiento prequirúrgico.
Y realmente nosotros también en la unidad le pedimos al paciente que descienda un poco de peso, o sea, que baje un poco de peso previo a la cirugía, como para disminuir los riesgos mismos de la cirugía bariátrica en sí, ¿verdad? Y esto nada más para que ustedes vean todas las comorbilidades que pueden ser resueltas con la cirugía bariátrica y el porcentaje de remisión de las comorbilidades. Este es un estudio famoso, uno de los primeros que salió de seguimiento de pérdida de peso en cirugía bariátrica en obesidad severa, donde compara los controles con las diferentes técnicas. Es un seguimiento a largo plazo y ven ustedes la cantidad de pérdida de peso, el porcentaje que puede llegar hasta 35% de pérdida de peso en el caso de la cirugía, sobre todo más vemos con el bypass gástrico. Realmente hoy día las dos técnicas son muy utilizadas y realmente eso habría que ver un poquito con el cirujano y el paciente como para decidir qué cirugía le conviene más en qué momento, ¿verdad? Y este es otro estudio de remisión a largo plazo de la diabetes luego de la cirugía bariátrica. Como ustedes ven, con el transcurrir del tiempo también va disminuyendo la prevalencia de remisión, pero eso, como decía la profesora Mafalda, no habla de un fracaso porque ya hemos logrado bastante con esos pacientes en los años que transcurrieron. Y finalmente, la incidencia de diabetes, como ustedes ven, acá vemos comparado, este es un estudio del Reino Unido que compara grupo control, obesos controles, contra obesos que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Y ven ustedes la incidencia después de la cirugía bariátrica de una disminución de hasta un 80%, o sea, llegando a una remisión, o sea, una mejoría de la incidencia de diabetes luego de la cirugía bariátrica. Y eso realmente habla muy a favor de todo el arsenal que pudiéramos tener de terapéutica versus bariátrica en un obeso mórbido. Realmente en este paciente, sin dudar, hay que proponerle la cirugía bariátrica, obviamente haciendo unas consideraciones previas. Y este paciente lastimosamente no se acogió, es decir, no aceptó operarse, pero sí aceptó utilizar drogas antiobesidad. No sé si quieren hacer alguna consideración. Yo, Susan. Permiso. Claramente está determinado que el paciente mal elegido para una bariátrica es un paciente que fracasa. Y claramente está que la cirugía bariátrica no es la primera opción, sino es la última opción prácticamente en el tratamiento de estos pacientes. Ahora bien, por mucho tiempo hay escuelas como la Clínica Joslin en Boston que se ha opuesto a la cirugía bariátrica basado en el hecho de que ellos tienen mejor reganancia, o sea, menos reganancia de peso a 5 años con su esquema de dieta, ejercicio y tratamiento psicológico, que son los pilares del tratamiento. Dos preguntas que te quiero pasar, una mía y una de la audiencia. La mía es, hablaste de que la fentermina se puede usar a largo plazo, sola o combinada con topiramate. Y la segunda pregunta de la audiencia es, ¿hasta cuándo usamos fármacos para definir que tenemos que dar el siguiente paso con los pacientes? Ok, la fentermina sola o en combinación puede ser utilizada a largo plazo, ambas. O sea, si quieres usar fentermina sola, podés, o si querés combinarla de entrada con topiramato. Lo que se vio nomás es que al combinarla con topiramato, es como que se potencian y se ve más efecto en la medicación. Pero realmente, en mi experiencia, te puedo decir que la fentermina sola funciona muy bien también y tal vez con mucho menos efectos adversos que la combinación. Y tu otra pregunta, si me puedes repetir. Sí, claro. ¿Hasta qué momento se pueden utilizar fármacos y en qué momento debemos pasar al siguiente escalón del tratamiento? Realmente estos fármacos, de hecho, tenemos que considerar una falla al fármaco cuando el paciente no ha descendido 5% de su peso
durante 3 meses de uso. O sea, 12 semanas el paciente debe haber bajado 5% por lo menos de su peso corporal al inicio del tratamiento. Si el paciente no lo hizo, lo consideramos una falla al fármaco y debemos progresar, ¿verdad? O cambiar de fármaco o progresar a la cirugía. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algún comentario? Es como de repente comentaba con el profe de que parecería como que nosotros preconizamos mucho lo de la cirugía bariátrica y no es así. Para nada. Lo que se trata es de manejar el mundo real dentro de todos los porcentajes que uno ve en la práctica en relación a los pacientes. Pero quiero resaltar otra vez, la cirugía bariátrica es la última opción. Y no solamente eso, es cambiar una enfermedad por otra. Eso el paciente lo tiene que entender desde el principio. Y ojalá funcionara mejor y ojalá pudiéramos realmente tener mejores resultados con el manejo multidisciplinario. Y una de las posibilidades muy interesantes es la dieta keto dentro de todo. Es una quizás de las más efectivas, ¿verdad? Porque al desarrollar cetogénesis, o sea, al desarrollar cetosis, perdón, el paciente pierde el apetito y está permanentemente en un estado ligeramente nauseoso que le ayuda a evitar salir de su dieta. Y se ven resultados muy interesantes y muchas veces, si eso se puede mantener en el tiempo, es la mejor opción. Muchas veces uno de si solamente se actuó con eso en algunas personas. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay ejemplos como Adele, ¿verdad? Que teóricamente tiene un tipo de dieta y un sistema por el cual ella consiguió bajar creo que más de 50 kilos y en todo el mundo existen algunas consideraciones con respecto a todas las estrellas de cine o algún tipo de persona que sea relativamente famosa que ha bajado de especial. Estuve revisando, perdón que me refiera a esto, a mi lectura de peluquería, ¿verdad? En la cual se veía claramente una serie de actores y de personas famosas que habían subido mucho de peso, llegado a esta edad y que finalmente consiguieron un descenso de peso y mantenerlo relativamente en el tiempo. Y haciendo una revisión de cuál era el porcentaje de personas que solamente con dieta o que reconocían o por lo menos decían que habían bajado de peso solamente con dieta, con actividad física y con apoyo psicológico, era el tercio. El resto, todos habían recurrido a algún tipo de intervención más allá de solamente de estilo de vida para conseguir ese descenso de peso. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Que habría que llevarlo, pero cuando uno ve los resultados que se ven, por ejemplo, en el Lucas Hit, o de repente los resultados que ves en el Estino, tan antiguo como el Estino, ¿verdad? En el cual se ve claramente de que inclusive a poblaciones mucho más ¿cómo se llama eso? Mucho más disciplinadas que la nuestra, es muy difícil mantener el peso en el tiempo. Pero si se pudiera lograr solamente con la modificación del estilo de vida y el tratamiento psicológico sería espectacular. Yo creo que todavía nos falta, debemos al mundo, los médicos, pero fundamentalmente los científicos, le debemos al mundo una intervención medicamentosa mucho más efectiva. Y
eso de repente no ha sido muy bueno porque sabemos que existen drogas que entraron y volvieron a salir por efectos adversos. Hay dos drogas que yo honestamente me preocupa que hayan salido sin tener demasiada oportunidad, como la sibutramina, que yo creo que bien usada la sibutramina era un arma, no era el arma, y desde luego usar a largo plazo siempre resulta un poco complicado. Y la otra es la lorcacerina, que realmente me llama la atención porque la lorcacerina tiene un estudio en fase 3 bastante largo como para ser lanzado, como para que no se puedan ver ya esos efectos antes de llegar a la etapa de uso de la medicación. Probablemente para la gente que es tan viejita como yo, y no me estoy refiriendo a Jorge Jiménez específicamente, pero seguro que me va a entender. Todos recordarán que esta famosa dieta keto... Mayor que usted, doctor Hugo. Jorge, recordarás que esta famosa dieta keto tiene sus antecedentes en la dieta del doctor Robert Atkins, famoso cardiólogo neoyorquino, que falleció lastimosamente al resbalarse y pegarse la cabeza contra el portón de la vereda en un penoso accidente de tránsito, porque trató de esquivar un auto que le iba a atropellar en Nueva York. Pero Atkins proponía justamente que el paciente entraba en cetosis y justamente eso le ayudaba a bajar de peso. Y yo revisé y había sido que Atkins otra vez basaba su investigación en la dieta de otro médico que se llamaba William Banting, pero no tiene nada que ver con Banting de Best y Banting, sino otro Banting de 1863 que ya hacía una dieta cárnica, exclusivamente carne para bajada de peso, y que era básicamente una dieta keto. Hay una referencia en Francia, si mal no recuerdo, no recuerdo el nombre, si era dieta Duncan, Dunker o algo así, pero era básicamente lo mismo, o sea, son todas dietas de restricción. Acá viene mi pregunta. Hay un estudio clásico en el cual se le dio a dos grupos de pacientes un batido con el mismo sabor. Un grupo de pacientes tenía un batido alto en proteína y grasa y el otro grupo de pacientes tenía un batido alto en carbohidratos. Después de un rato, ambos grupos pasaron a un salón donde se les ofreció que se sirvan cualquier cosa que quieran comer. Los dos batidos tenían el mismísimo sabor. Y los pacientes que habían tomado carbohidratos, llamativamente se sirvieron proteínas y grasas. Y los pacientes que habían tomado el batido con alta cantidad de proteína y grasas se sirvieron carbohidratos. Lo que demostraba este estudio justamente de la clínica Joslin era que tu cerebro sabe lo que comiste aunque vos no sepas. Y de ahí es que se basa muchas veces la cuestión de que la prohibición de un tipo de alimentos, como sucede en la dieta keto, lleva a la compulsión. O sea, y no es una cuestión que el paciente decida, sino que su organismo, su propio cerebro sabe que él está comiendo solamente proteína y que en algún momento, cuando tenga la oportunidad, va a buscar carbohidratos como loco. En una sociedad donde hay tanta adicción al carbohidrato, porque el carbohidrato se ha vuelto tan cotidiano en nuestra vida, ¿qué le podemos ofrecer a los pacientes como algún tipo de dieta que no necesariamente lleve a una restricción de un grupo de alimentos? No sé si voy a responder más por mayor y observación en años de medicina, que son varios. Así mismo. El diablo sabe muchos. Más por viejo que por diablo, dicen. Sí, son varios, son más de 40 años. Y en la especialidad va por ahí cerca ya. No, pero yo creo que quizás el colofón de todo esto es que todas las opciones, una vez más, tienen que estar sobre la mesa y el médico se encarga de uno de los pacientes, como de los tres que hemos puesto como ejemplo, en diversas etapas, pero tienen que tener, como siempre, algo muy trillado, el plan alimentario a conciencia, y que para cada uno puede funcionar de una manera o no. La dieta del doctor Atkins, es cierto, es eso, lo mencionaba muy bien la profesora Mafalda, lo mencionaba bien Mafalda hace rato,
que se le hizo un homenaje en ese sentido, porque es esa era la dieta cetogénica. Ahora se le cambió por dieta keto y punto, ¿verdad? Es la dieta keto y está. Pero la dieta keto no se puede mantener por mucho tiempo. No solamente por lo que decías, no se puede mantener, no es tampoco una dieta fisiológica. No. Y hay que cuidar, desde hecho, hay que cuidar, y cuando se da, nos damos vuelta, ahí viene a lo que mencionaba tanto Susan como Mafalda también, el tema de la dieta mediterránea, que sigue siendo, es así una de las más saludables. Y esa sí tiene un contenido balanceado de hidratos de carbono y de buen hidrato de carbono. Como decía el amigo Ramón Gómez, él tiene su plantación de aceite de oliva, y otro amigo italiano decía él, un buen aceite de oliva, un buen vino de la zona, de la región, y el pan tipo árabe o todo lo demás hacen a la dieta mediterránea, y después todos los otros, y es una de las dietas de los otros aditamentos, es una de las dietas más llevaderas y sostenidas. Y se sigue publicando ahora recientemente, esta semana otra vez, otro sobre dieta mediterránea, y realmente más no vamos a sacar. El punto es que tenemos que conseguir, decía muy bien Mafalda hace rato, la ciencia y la investigación debe todavía algo que ayude a sostener, a que sea efectivo y sostenible. Y hasta ahora, tanto en dieta como en medicación, no tenemos, ¿verdad? En suma, la idea por parte mía es que decirles que el proceso es dinámico, siempre en medicina el proceso es dinámico, las opciones están abiertas, y la capacidad de persuasión del médico es el desafío para él, para el médico, y persuadirle a su paciente que bien merece la pena cuidarse, y como en cualquiera de los que pusimos como ejemplos de los 3 pacientes, están preocupados. El asunto es que se ocupen sostenidamente y tratar de acercarse hacia el éxito. No es fácil, pero la perseverancia, como siempre, es la insistencia y abrir todas las posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta para los disertantes con respecto a los 2 primeros casos. Me gustaría saber cómo son 2 personas jóvenes con alto riesgo cardiovascular, en etapa, diríamos, no todavía de diabetes, pero muy cerca ambos, si estaríamos habilitados a indicar los inhibidores de los cotransportadores, si esto estaría permitido en ese momento, evaluando el riesgo cardiovascular de ambos. Profesor Jiménez. Creo que lo mencionamos, doctora Estela, muy de paso. En el caso de Julio, el punto es que él no tiene una presión arterial que pueda justificar eso. El beneficio realmente, en este momento, el beneficio mayor de los SGLT2 es el aspecto cardíaco y cardiorrenal. En este momento, para la reunión de esta semana, una de las primeras reuniones del ADA, que empieza mañana al mediodía, van a presentarse el DAPA-HF, que es el Dapagliflozin Heart Failure, insuficiencia cardíaca, que viene presentándose desde el año pasado en Congreso Americano y Congreso Europeo, y ahora van a presentar la continuación. Y ya el año pasado se decía, y ahora también se aprovechan en un determinado momento, se aprovechan que el aspecto renal es lo principal, o el aspecto cardíaco es lo principal. Se están aprovechando prácticamente, se están apropiando, mejor dicho, tanto cardiólogos como nefrólogos. No es el control glucémico, tenemos que convencernos de eso, ¿verdad? Y entonces el beneficio estaría por ese aspecto, como bien mencionás, pero el asunto es que también hay que cuidar otros aspectos, como por ejemplo, tienen que ser pacientes que modificar aspectos como tendencia a hipotensión postural, molestias desde el punto de vista genitourinario, molestias, infecciones. Sobre todo esto es una muy reciente también
data en mujeres es claramente mucho mayor, o sea que es una pregunta fundamental antes de indicar SGLT2, es decir, tendencia a infección urinaria, tendencia a infecciones genitales o a infecciones en las zonas en peripuberales y demás, perianales y demás, porque realmente existen posibilidades en ese sentido y eso se tiene que manejar. Particularmente me gustan mucho los SGLT2, pero como una medicación de apoyo, no como una medicación única, categóricamente. A mí me gustaría comentar en ese sentido de que yo decía en un momento dado, tengo 2 o 3 gráficos, lastimosamente el compartir va a llevar su tiempo. La suma de fentermina con canaglifoxin ayuda a bajar de peso, a conseguir mejores resultados con el peso. Claro, tampoco son la maravilla, pero sí ayuda mucho en el peso. Como decía, los SGL, los inhibidores dependen fundamentalmente de que el paciente tenga unas glucemias ligeramente por encima de 100 para que puedan tener efectos, porque el riñón filtra glucosa a partir de 90, ¿verdad? Si el paciente no tiene esos niveles de glucosa, el efecto se reduce mucho. Y aparte de todo, también tenía un gráfico que me hubiera gustado mostrarles, en el cual ya lo mostraba, mostraban las primeras personas que han trabajado con inhibidores de SGLT2, de que el gasto metabólico se pierde es compensado en parte por un aumento en la ingesta. Yo no sé si es tanto el aumento de la ingesta que hace que eso se resista, digamos, el organismo a perder peso. Yo creo más bien, ¿verdad?, de que son mecanismos compensadores que tiene el organismo siempre cuando se pretende perder peso. Y les suelo decir en una cuestión muy directa a los pacientes, el sistema no entiende yo quiero bajar de peso. El sistema entiende no hay comida. Y no hay comida, hay que poner todos los mecanismos de defensa para mantener hacer efectivo la sobrevida del paciente, ¿verdad? Es increíble, pero ese es uno también de los problemas. También se ha visto, y también tenía un gráfico de eso, que el uso de GLP-1, o sea, liraglutide en este caso, con con dapagliflozin, ayuda a el resultado en el peso es mucho mejor que lo que se hace solamente con uno de ellos. El tema, como decía, siempre es las limitaciones y no pedirle a la medicación lo que la medicación no puede dar. Gracias, doctora. Doctora Susan. Sí, justamente sobre el punto que comentaba Mafalda. De hecho, está más que asentado que ese es el problema del obeso, la reganancia, porque cuando el obeso baja de peso, se ponen en marcha unos mecanismos contrarreguladores neuroendocrinos que hacen que él vuelva a ganar peso. O sea, es por eso que el obeso necesita un apoyo, una intervención, ya sea droga, ya sea psicológico, porque sus mecanismos de por sí hacen que él vuelva a reganar cuando ha perdido peso. Y realmente por eso la historia de la obesidad es algo crónico a lo cual debemos apuntar con un equipo multidisciplinario, porque realmente necesitamos mucho del apoyo nutricional, necesitamos de la psicóloga, necesitamos del apoyo de un personal, ¿por qué no, verdad? De una persona que esté pendiente de la actividad física, y de hecho en casi todos los estudios
se vio que mientras el paciente es controlado, es intervenido, va a las visitas, el paciente baja. El paciente deja de acudir a los controles, deja de visitar a la nutricionista y regana. Es la historia natural, digamos, del obeso, la reganancia. Es por eso que realmente debemos abordarlo en una forma prácticamente como una persona con diabetes. Un paciente con diabetes debe venir al consultorio, el obeso también lo debe hacer, pero el obeso con más insistencia en el equipo multidisciplinario de apoyo. Obviamente el paciente con diabetes también lo requiere, porque sabemos que el 80% de los pacientes con diabetes tienen obesidad, o sea, estamos ante prácticamente el mismo paciente. Cuando viene un paciente con diabetes casi siempre está en sobrepeso y obesidad. Entonces es muy importante el abordaje multidisciplinario ante este tipo de pacientes y ni hablar realmente de la intervención. Yo creo que, como decía Mafalda, nos deben un fármaco antiobesidad y de hecho todas las industrias están en eso, ¿verdad? Y también lo de las combinaciones, esa realmente es, digamos, creo que lo más promisorio, combinar drogas con diferentes efectos para así potenciar y lograr un mejor efecto en el descenso de peso, con menos efectos adversos. Muchísimas gracias. Creo que llegamos al final de la jornada, que ha sido muy enriquecedora. Le agradecemos a los 3 disertantes y también invitamos a la audiencia para que el viernes 19 vamos a seguir hablando con la Sociedad de Medicina Interna, también con los profesores Jiménez y con la profesora Mafalda, ya sobre los pacientes diabéticos en etapa de insulinización. Agradecemos en nombre de la Sociedad de Medicina Interna al Laboratorio Sanofi su auspicio y a todos los que nos han estado acompañando hasta este momento. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días. Gracias a todos.